Bueno, por acá tenemos el sensor CMP, el sensor de árbol de leva, y tenemos también el conector y los cables que vienen y salen de él. Entonces nosotros vamos a hacer unas comprobaciones básicas, ¿ok? Que a nivel general podemos aplicarla para cualquier tipo de vehículo. Podemos aplicar estas comprobaciones que vamos a hacer dependiendo lógicamente de si el sensor es efecto Hall o si es de efecto inductivo. Ya vamos a hacer las comprobaciones y nos daremos cuenta de qué se trata. Bueno, para hacer la primera comprobación vamos a abrir switch, que haya corriente en el vehículo, más no vamos a darle arranque aún al motor. Ya vamos a ver cuáles son las pruebas que vamos a hacer de primera cuenta. Bueno, esta prueba voy a hacerla con un multímetro, ¿ok? Debo tener señales, es un sensor de 3 cables, en este caso un sensor de efecto Hall. Y entonces, como pueden ver, ¿qué debe haber en estos sensores? En estos sensores deben estar presentes una tierra, un voltaje de alimentación al sensor y un cable de señal que nos va a medir también un voltaje, pero simplemente es un voltaje de referencia. Entonces quiere decir que vamos a ver con nuestro multímetro, con el switch abierto, sin estar echado a andar el motor, vamos a ver 2 voltajes y una tierra. Vamos a ver si esos voltajes están. Lo primero que voy a hacer es colocar mi multímetro en voltios, en voltaje. Como podemos ver acá, lo tenemos en voltios. Nuestra punta negativa la vamos a colocar en el borde negativo de la batería y vamos a proceder a hacer la medición. Una vez hayamos ya intersectado, como lo hicimos acá, fíjense ya, este cable blanco que estamos intersectando aquí, fíjense, yo coloco aquí mi punta, podemos ver que nos refleja un voltaje en el multímetro de 5 voltios, ¿ok? 5.022 voltios, 5 voltios aproximadamente. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar con mi búsqueda. Ahora voy a colocar la aguja en el segundo pin. Ok, ya coloqué mi aguja en el segundo pin y procedo de la misma manera. Voy a mirar. Recuerden que estamos buscando 2 voltajes, ya conseguimos uno, y una tierra. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, acá coloco mi punta en el segundo pin, que es el cable negro, y me da 0.0068 voltios. ¿Ok? Casi que 0 voltios, por decirlo así. Esta puede ser mi tierra. ¿Cómo lo confirmamos? Simplemente hacemos un cambio de puntas. Colocamos positivo en el borde de la batería y el negativo nos los traemos hacia nuestra conexión con el cable. Fíjense, ahí está, ¿ves? Con el cable negro o cable del medio, el cable negro, y nos da un total de 12.6 voltios, que es voltaje de batería en este caso. Por lo tanto, ya conseguimos nuestra tierra. Entonces, repito, tenemos voltaje, tenemos un voltaje y tenemos ya una tierra. Nos falta otra alimentación entonces, ¿correcto? Este tercero debe ser entonces voltaje, por lo tanto voy a intercambiar mis puntas. Voy a colocar el negativo acá en el borde de la batería, negativo, y el positivo voy a traérmelo para acá para poder hacer la medición que debería tener voltaje positivo. Cuando tomo la medición, acá, fíjense que en el multímetro tengo 5 voltios aproximadamente. Entonces, esto quiere decir que uno de estos dos cables de los extremos, recuerden, vamos a señalarlo bien, vamos a colocarlo bien acá. El primer cable que vemos acá blanco es 5 voltios, ¿ok? El segundo, que es negro, tenemos tierra. Y el tercero también tenemos 5 voltios. Por lo tanto, en uno de los dos extremos vamos a tener entonces nuestra señal. Vamos a descubrirla entonces. Ok, para nosotros obtener nuestra señal, lógicamente vamos a tener que echar ahora sí el vehículo a andar. Echamos a andar nuestro vehículo, arrancamos el motor y vamos a hacer las pruebas pertinentes. Ok, ya estamos acá en el vehículo, vamos a hacer las pruebas pertinentes para saber cuál de los dos extremos, bien sea el cable verde o el cable blanco, cuál de los dos es señal. Y lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Vamos a valernos nuestra punta lógica, ¿ok? Y vamos a colocar, obviamente, negativo donde es negativo, positivo donde es positivo. Y entonces procedemos a hacer nuestra prueba. Estamos buscando señal. Por lo tanto, debe encenderse nuestro bombillo verde que indica negativo pulsante en uno de los dos extremos. Acá lo tenemos en este extremo
Vemos que no se enciende nada en la punta y ya lo haremos en el otro extremo. Fíjense. Colocamos nuestra aguja en el otro extremo, como pudieron ver, y ahora sí vamos a mirar y podemos ver cómo vemos que hay pulso. ¿Por qué? Hay un pulso, una señal pulsante, y entonces podemos ver que nuestro sensor está trabajando y que el voltaje que estamos viendo en ese cable blanco sin echar al vehículo a andar simplemente era un voltaje de referencia. Entonces tenemos el primero, el verde, este que podemos ver aquí, es voltaje de alimentación al sensor. El negro es tierra, mientras que el blanco entonces es nuestra señal. Esa es la prueba básica que podemos hacer. Ahora vamos a hacer una prueba un poco más profesional utilizando, ya que sabemos dónde está la señal, utilizando nuestro osciloscopio. Bueno, acá tenemos nuestro osciloscopio en nuestra computadora. Vamos a entrar a la aplicación del osciloscopio. Tenemos ya nuestra punta colocada y vamos a intersectar ese cable de señal que vimos que destellaba la luz verde, el LED verde en nuestra punta lógica, para nosotros poder tener una señal precisa y una señal más clara, más profesional acá en nuestro osciloscopio. Fíjense que acá tenemos nuestra punta del osciloscopio, nuestra sonda del osciloscopio, acá la tenemos y vamos a proceder a conectarla. Vamos a intersectar el cable blanco, que en este caso nos hemos valido de nuestra, fíjense, voy a intersectar mi cable blanco acá, ya lo tengo intersectado, y en la otra punta voy a colocar la tierra. Bueno, acá tengo que esto lo coloqué a la señal, correcto, mi pinza la coloqué ayer a la señal, y acá nuestra tierra la coloqué directamente a tierra de batería, ok. Y entonces ahora sí vamos a ver entonces nuestra señal en el osciloscopio. No tengo nada reflejado en la pantalla, voy a hacer unos ajustes que yo les comenté en clases anteriores. De todas maneras, cualquiera puede, si tiene dudas, yo le reafirmo esos conceptos. Primero debemos saber que vamos a ajustar aproximadamente 1 voltio. Fíjense, ya apareció algo de señal en nuestra pantalla, sin embargo no podemos definir nada. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando señales cuadradas debido a que es un efecto Hall. El tiempo vamos a colocarlo entonces en unos 10 milisegundos y vemos qué tal. Fíjense, yo voy a darle pausa a la imagen. Fíjense acá, otra cosa es que bueno, acá ya tenía mi trigger acá, pero generalmente los triggers están fuera de rango y debo colocarlo más o menos aproximadamente en la mitad de la amplitud de la señal. Fíjense que otra cosa es que en ocasiones este canal puede estar muy arriba y fíjense cómo se sale entonces la señal de la pantalla. Si la bajo, entonces ya la tengo en la pantalla. Lo que hice fue clic acá y con clic presionado subir y bajar. Bueno, eso depende de cada osciloscopio. Pero yo quiero buscar acá una de las cosas que yo puedo buscar. No se trata la clase de esto precisamente, pero sí vamos a dar una pequeña explicación acerca de esto. Una pequeña explicación. Si subo el tiempo a 20 milisegundos, fíjense que tengo más información en la pantalla. Más sin embargo, no puedo ver reflejado a un ciclo, fácilmente lo puedo notar. Por lo menos estas tres que están acá, no las puedo ver más en la pantalla. Hay una onda grande, una onda mediana, pero estas tres que son pequeñas no las puedo volver a ver en la pantalla. Por lo tanto voy a ampliar mi tiempo. Fíjense, ahí tengo un tiempo. Y ahora sí, fíjense, veo aquí 3, 3 y 3. Por lo tanto ya puedo ver entonces un ciclo. Recuerden que los ciclos es cuando se repite un patrón 3, 1, 2. 3, 1, 2. ¿Ok? Entonces por lo tanto tengo un ciclo. Fíjense, este ciclo yo puedo hacer que por ejemplo comience acá. Fíjense, voy a sacar mis cursores verticales y voy a hacer que esto comience acá. Voy a clicar acá y va a aparecer mi cursor allí. Y acá tengo mi cursor y voy a irme para el mismo punto
donde comienza el otro ciclo, que es justamente aquí. Si pueden ver entonces que acá comienza, como lo pueden ver, en este punto de aquí, y acá termina un ciclo. ¿Por qué? Porque después acá se comienza a repetir de nuevo todo lo que pasó en este tramo. Y acá podemos ver reflejados nosotros los dientes que tiene nuestro árbol de leva, ¿okay? Que va al sensor. Ahí podemos ver si un diente, por ejemplo, está partido, etcétera, etcétera, que ha pasado, o no tiene esa parte de allí. Muchas veces también puede pasar que haya un defecto allí mecánico y lo podemos ver reflejado en esta curva, pero obviamente por la clase de hoy solo es mirar que efectivamente tenemos señal de sensor, el sensor está trabajando de forma correcta, ¿okay? Porque tenemos una señal cuadrada y varía según la variación mecánica que hace el árbol de levas. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibles fallas que puede tener el circuito? Dijimos que el cable blanco es el cable de señal, ok, el cable de señal de salida de computadora, solo que cuando tenemos el switch abierto, sin arrancar el motor, acá le llegan 5 voltios que son de referencia, ok, pero a la hora de echar a andar el vehículo, de arrancar el motor, acá vamos a tener la señal del sensor. Esta señal, este cable, va directamente a la computadora para enviar la información pertinente. Acá tenemos el cable de tierra, okay, cable de tierra, y acá tenemos entonces el cable de alimentación de 5 voltios que viene directamente desde la computadora para alimentar al sensor. Entonces, recuerden que este es un sensor de efecto Hall, el cual trabaja con alimentación y tierra para poder funcionar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros acá no tenemos, con el switch abierto, no tenemos los 5 voltios de referencia? Si no los tenemos, tenemos que rutear este cable desde acá hasta la computadora y ver si hay continuidad. En caso de haber continuidad, debemos saber que puede haber problemas entonces con la computadora, porque debe enviar este voltaje que llega acá, pero de referencia. Si no tenemos esta tierra, debemos también verificar, ¿ok? Si vemos que no tenemos esta tierra, debemos verificar la conexión, el cableado. Esto que le comento de la tierra es debido a que obviamente si no hay tierra, entonces el sensor no va a poder ser accionado. Entonces debemos tener entonces tierra acá. Si no la tenemos, verificar entonces cableado, conectores, etcétera, ¿no? Pero verificamos entonces continuidad. Ok, en el caso de este, debemos tener entonces los 5 voltios, que son el voltaje de alimentación del sensor. ¿Ok? Para que pueda funcionar debe tener alimentación y tierra. Y acá un voltaje de referencia, pero en realidad acá va a salir es la señal del sensor. En el caso de que no tengamos nosotros alimentación, bien sea positivo o tierra, no tengamos este circuito acá de positivo y tierra, nuestro sensor no va a funcionar. Pero en caso contrario de que sí tengamos tanto voltaje acá como tierra, entonces el sensor va a funcionar. Pero si el sensor acá no interrumpe, no switchea la señal, entonces eso quiere decir que el sensor puede estar dañado. Y digo puede porque también puede haber un problema en el árbol de levas que no tenga los dientes respectivos para hacer el efecto que tiene que hacer en él. Pero lo más probable siempre es que sea el sensor, pero ya eso es dependiendo de nosotros poder hablar al cliente y decirle si ha habido una reparación de motor últimamente, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que podemos hacer es sacar el sensor. Ya lo vamos a hacer. Bueno, ya tengo el sensor acá afuera. Y para ganar tiempo lo que hice fue que coloqué acá mi punta lógica. Fíjense, coloqué acá mi aguja y acá coloqué mi punta lógica, ¿okay? Conectada a la batería, lógicamente, coloqué mi punta lógica y saqué el sensor. ¿Qué voy a hacer? Voy a probar, en caso de que no tenga yo señal, probar efectivamente si el sensor está bueno o es algo mecánico. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a acercar un metal
fíjense, ¿ves? Acerco un metal y debe mantenerse encendida la luz verde. Acerco un metal y debe mantenerse encendida la luz verde, caso que indica negativo, señal negativa de nuestra punta lógica. Si la retiro, debe irse. Y si lo hago de forma continua, miren lo que sucede, cómo varía y pulsa. Quiere decir entonces que en caso de que tengamos este problema, de que se presente esto, de que no tenemos señal, pero si haya pulso acá cuando sacamos el sensor, entonces eso quiere decir que el problema es en el árbol de levas mecánico. Debemos tener lógicamente en cuenta los códigos de error que pueda presentar el escáner. Dependiendo del código nosotros podemos guiarnos, pero en caso de que no se presente algún código, que en esta ocasión, en este tipo de vehículos es complicado que no se presente, porque la tecnología de autodiagnóstico es bastante avanzada, pero en caso de que no se presente, igual podemos hacer cada una de las pruebas que nosotros pudimos acá mostrarles. Otra de las cosas que comentamos es que no solo es continuidad, sino que también existe la posibilidad de que puedan haber cables que puedan estar cortocircuitados a tierra, cortocircuitados a positivo, o sea, a voltaje, etc. Entonces, son también detalles que debemos considerar, pero creo que dijimos muchos indicios de falla y muchas formas de probar cada una de ellas. Básicas de este sensor CMP. También vamos a hablar acerca de fallas que se producen en el vehículo debido a que el circuito del CMP esté funcionando de forma incorrecta o no esté funcionando. Y también nos vamos a referir a algunos códigos de error que pueden presentarse cuando hay problemas en el circuito de este sensor CMP. La función básica, una de las funciones básicas del sensor CMP es que la señal de CMP le indica a la computadora la posición del pistón según el árbol de levas le indique, para que la misma pueda precisar el momento exacto para la chispa y la inyección. Ok, su otra función es que le permite a la computadora verificar el tiempo entre el cigüeñal y el árbol de levas, ¿ok? El cigüeñal está sensado por el sensor CKP, mientras que el árbol de levas, como bien hemos dicho, por el CMP. Bueno, algunas de las fallas que se pueden presentar en el vehículo debido a que el circuito del CMP se encuentre defectuoso son las siguientes. Esto sin orden, sino que estamos hablándolo de forma aleatoria. Una de las cosas es que puede tardar en arrancar, puede tener dificultades a la hora que queramos encender el vehículo, puede tardar en arrancar. Se apaga el motor puede apagarse debido a que el motor puede entrar en un estado de emergencia en algunos carros y puede apagar el vehículo, y en otros casos puede que si hay una intermitencia el motor cree un error, genera un error debido a que el CKP está trabajando y el CMP está intermitente. Puede hacer que el motor se apague. La luz de servicio se puede encender, obviamente, nuestro check engine puede estar presente debido a que hay una falla en ese circuito. ¿Ok? Podemos tener explosiones en el arranque, podemos sentir como tenemos explosiones como cuando el vehículo está, por ejemplo, fuera de tiempo. Otro que se puede generar es pérdida de potencia, debido a que, lógicamente, vimos en las funciones básicas anteriormente, que este sensor, junto con el CMP, se encarga de establecer una estrategia exacta en la inyección y en la chispa. Se puede, por lo mismo, por ende, se puede aumentar el consumo de combustible. Otra de las causas puede ser que el motor no encienda, y esto se puede deber a que no tengamos presencia de la señal del CMP, lógicamente, pero tampoco tengamos presencia de la señal del CKP. Entonces la computadora puede establecer una estrategia de inyección y de chispa con uno solo de estos dos sensores funcionando en muchos vehículos. Pero si ya el CKP, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, no está funcionando, el circuito del CKP, y entonces hay una falla también en el CMP, definitivamente entonces el motor no va a encender. Bueno, algunos de los códigos de error que se pueden presentar son
el P0341, el P0342 y el P0344. El P0341, perdón, indica fallo en el circuito del CMP. Ok, ya nosotros evaluaremos cada uno de los componentes del circuito como ya lo vimos en la práctica. El P0342 dice señal baja en el CMP. Esto se puede ver también a varios factores que nosotros podemos evaluar en el circuito. El P0344 que dice circuito intermitente, okay, lógicamente nos está dando un indicio, puede ser tanto el sensor como puede ser también cableado, de pronto algún conector en malas condiciones, sulfatado o no haciendo buen contacto o con un contacto intermitente. Puede hacer que esto ocurra. Entonces estos errores igual los podemos evaluar aplicando las mismas estrategias de diagnóstico, que hemos visto con los pasos que hemos visto con multímetro, punta lógica, osciloscopio y demás. Bueno amigos, esos fueron algunos tips para nosotros hacer comprobaciones, medir señales y poder tener un gran indicio acerca del circuito que comprende y compone el sensor CMP, algunos de su funcionamiento, algunas de las fallas que puede presentar. Continuaremos con más capacitaciones, con más clases acerca de cada una de las cosas que tenemos que diagnosticar electrónicamente en los vehículos.